Hola, estimados, ¿cómo les va? Vamos a seguir trabajando con con operaciones con vectores. Nosotros nos toca ver ahora la primera operación, que es la suma. ¿Sí? Vamos a dar un poquito de la teoría de suma y resta, pero vamos a hacer ejemplos de suma de dos vectores. Dice lo siguiente: sean dos vectores B con componentes o coordenadas B1 y B2 y W con coordenadas W1 y W2, vectores cuyo origen es el centro de coordenadas. Supongamos que nosotros queremos sumar esos dos vectores, ¿sí? Sumar el vector B con el vector W. Entonces lo que vamos a hacer es sumar componentes iguales. Las primeras componentes por un lado van a dar el resultado, ¿sí? Si yo sumo B1 con W1, esa va a ser el resultado de la primera componente de la suma, y B2 con W2 va a dar el resultado de la segunda componente. Pero esto si los vectores tienen el origen en el centro de coordenadas. ¿Y en la resta qué va a pasar? Y bueno, va a pasar algo similar, pero en lugar de sumar vamos a restar componentes iguales, ¿sí? Si quiero hacer B menos W, pongo las componentes del vector B, las componentes del vector W, resto las primeras componentes y resto las segundas componentes. Como les dije, vamos a empezar con un ejemplo de suma. Bien, supongamos que yo tengo un vector AB que lo quiero sumar con un vector CD, sabiendo que las coordenadas del punto A y del punto B son estas que están acá, del punto C y del punto D son las que están acá. Obviamente este vector no está con origen en el centro de coordenadas. Si nosotros los graficamos, miren, 2, 5, el punto 2, 5 está el punto A, 4, 9, 4 de X, 9 de Y está el punto B, 5, 4 el punto C y 9, 6 el punto D. Por lo tanto, no puedo aplicar esta fórmula que escribí acá arriba. Lo que debería hacer primero es llevar estos dos vectores al origen, que era lo que nosotros hicimos la clase anterior. Buscar vectores equivalentes a ambos, pero que el origen sea el centro de coordenadas. Entonces lo primero que vamos a hacer justamente es hallar dos vectores equivalentes, al vector AB y al vector CD, cuyo origen sea el centro de coordenadas. Al equivalente a la B lo voy a llamar W, y para eso tengo que hacer la resta entre el punto final y el punto inicial, o sea, B menos A. Esto ya lo hicimos en la clase pasada, pero vamos a repasarlo. Bueno, ponemos las coordenadas de B, las coordenadas de A, y restamos componentes iguales, o sea, la primera coordenada con la primera coordenada, 4 menos 2, y la segunda coordenada con la segunda, 9 menos 5. Por lo tanto, 4 menos 2 me da 2 y 9 menos 5 me da 4. Ahí ya obtenemos al vector equivalente a B, que lo llamamos W. Al vector equivalente a CD lo voy a llamar A. Le pueden poner la letra que ustedes quieran, ¿sí? Para diferenciar los equivalentes yo lo hago con minúscula, y los que están en el plano, en cualquier lugar, uso los puntos de origen y de final del vector. Bien, entonces el vector A, que va a ser el equivalente al CD, va a salir de la resta del punto final y el punto inicial, D menos C. Escribimos las coordenadas de D, las coordenadas de C. Y restamos componentes iguales, primera con primera, segunda con segunda. O sea, 9 menos 5 y 6 menos 4. 9 menos 5 me da 4, 6 menos 4 me da 2. Ya tenemos acá los dos vectores equivalentes al vector AB y al vector CD. Bueno, esta sería la representación, ¿no? Bueno, 2, 4. 2, 4 empieza en el origen y termina en el 2, 4. Ahí tenemos el vector W. 4, 2. Empieza en el origen y termina en el 4 y en el 2. Ese es el vector A, que es equivalente al vector CD. Si ustedes se fijan, mantiene la misma dirección, tiene la misma longitud, o sea, el mismo módulo y el mismo sentido. Lo único que cambió el origen. Bueno, nosotros vamos a sumar estos dos, pero para realizar esta suma, lo que hicimos fue llevarla al origen y que los dos vectores tengan el mismo origen.
Ahora vamos a poder sumar aplicando esta formulita. Bien, segundo paso, entonces sumamos el vector W con el vector A. Teniendo en cuenta lo que dijimos hoy, vamos a poner las componentes de W y le vamos a sumar las componentes de A, teniendo en cuenta que vamos a sumar componentes iguales, W1 con A1, W2 con A2. ¿Quién es W1 y W2? Y justamente las primeras componentes de W y la segunda componente de W. ¿Y quién es A1 y A2? La primera y segunda componente del vector A. Bien, entonces reemplazando en esta formulita, nos queda que W más A es 2, 4, que es este vector, y 4, 2, que es este otro vector. Lo puse de colores distintos para que puedan diferenciar. En la primera suma tengo que sumar el 2, que es la primera componente, y el 4, que es la primera componente del otro vector. O sea, un azul y un rojo. Y en la segunda componente va a ser el resultado de la segunda componente del primer vector y la segunda componente del segundo vector. 4 y 2, un azul y un rojo de vuelta. En este caso, bueno, ahí tenemos un ejemplo de dónde sale cada uno de los numeritos que estamos sumando en la primera componente. En este caso da 6 y 6, por lo tanto, cuando representemos gráficamente, el vector resultante va a ser el vector que tenga 6 como primer componente, este 6 de acá, y 6 como segunda componente, este 6 de acá. Recuerden que la primera componente es sobre el eje X y la segunda sobre el eje Y. Bien, este vector C que está acá, marcado en rojo, es la suma o el resultado de la suma entre el vector W y el vector A. Bueno, ahora vamos a hacer otro videito más y después vamos a hacer algunas ejercitaciones que les voy a dejar planteadas. Hasta luego.